nos sobran los motivos. Navarro, tenemos invitados. Tenemos invitados y no cualquier invitado, porque este invitado recuerda a Mac Phantom. ¡Apa la papa! Te damos la bienvenida, Marcelo da Costa Porto. ¡Ay, así Marcelo da Costa Porto! Suena a telenovela venezolana. Y si te digo que el segundo nombre es Antonio, ni te digo. Marcelo Antonio. Que ha escrito el libro Crear, Construir, Liderar tu propio camino, que ayer les anunciábamos que íbamos a estar con él, de la editorial Conecta. Lo ha puesto en papel una cantidad de cosas para hablar de emprendedores. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación, por este espacio. Mónica Aris, un gol estar con ustedes, así que súper copado, súper copado. Y sí, recuerdo a Mac Phantom, lo recuerdo. Salíamos ahí todos queriendo hacer el sonido del helicóptero, convencido que lo hacíamos bien, y después era eso, y imitar los pasos de Yacimel. Los pasos de Yacimel. Sí, por favor. Bueno, ahora vamos a ir detallando sobre el libro, pero me llamó mucho la atención cuando arranca el libro, que lo he leído en parte para hacer la nota, pero bueno, en el comienzo cuando hablas de lo pequeño que es Uruguay y usás un símbolo que me llamó mucho la atención. Estamos a 2 llamadas del presidente de la República. Cuando no, estamos a la vuelta de encontrarnos con un presidente, un ministro caminando, que ha sido la herencia que hemos recibido de un Uruguay diferente, que de a poco se ha ido terminando, pero esas cosas subyacen. ¿Por qué usaste esa figura para hablar de Uruguay? Aparte de los números que allí ponés, ¿no? De cuánta gente, la gente que entró al país, que vino, los inmigrantes y bla, 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 bla. Sí. Contame esa parte. Es un poco como una forma de ser bien categórico e intentar responder al otro antiargumento, ¿no? El de que en Uruguay somos pocos, cómo puedo hacer crecer mi negocio, cómo en realidad puedo tener mercado, si en realidad podría estar en Sao Paulo o Estados Unidos, que también son opciones, pero que de alguna manera también ahí vas a tener más competencia, tenés que tu producto quizás crezca rápidamente, y si crece con errores, ¿qué vas a hacer? Entonces, un poco buscando como esto de que Uruguay es un buen lugar para empezar algo. Sea una empresa, una idea, una línea de negocio, lo que vos quieras, cambiar, emprender como cambiar. Y esto de estar a 2 llamadas de presidente es de alguna manera un acercamiento a esto de que vos podés rápidamente dar a conocer tu idea o tu emprendimiento. Basta que sepas cómo mostrarlo, sepas cómo diferenciarte. Y de hecho me gusta ponerme a veces como caso el propio libro. Yo he tenido que aprender a mostrar el libro, mostrarlo conmigo, temas de marca personal, etcétera. Estoy contactando gente, como es el caso de ustedes, conversando con los libreros, contactando a otros periodistas, y en realidad no es difícil, cuando tu propuesta es interesante, darla a conocer rápidamente, ¿no? Hay otros argumentos que hablan también de un Uruguay que es muy, muy positivo para emprender, y tiene que ver con esto del ámbito controlado, ¿no? Esto de que también lo uso en el libro, esto de verlo como un laboratorio en el cual vos podés probar una idea sin necesidad de que esté perfecta, sin necesidad de que tengas todos los detalles estudiados. Ensayo y error. Ensayo y error. Hoy se habla mucho de la agilidad, de esto de tener mínimos productos viables, etcétera. Un poco el libro intenta también traer de forma más cercana, más amena estos conceptos. Y básicamente se trata de probar. Probar, ajustar, volver a salir en un ámbito controlado, ¿no? Claro. Y si funciona, bueno, si toca, y si es lo que querés, crecer. Claro. Yo recién le contaba a Marcelo fuera del micrófono que estoy llegando de unas pequeñas vacaciones y que no pude leer el libro, pero ni bien me lo pasó Aris y lo empecé a hojear, dije, esto es todo lo que quiero leer, y le dije, ¿querrás ser mi manager? Esta fue la propuesta que le hice, porque me pareció súper interesante. Por ejemplo, tiro un título, pero que a mí me rompe la cabeza, ¿no? Y es que realmente el mundo va a una velocidad tan vertiginosa que supera tu propia idea, y creo que los que ganan, entre comillas, son los que piensan y rápidamente pueden realizar sin darle tanta rosqueta a la cosa, ¿no? Aún haciéndolo, como decías vos, aún haciéndolo mal, probalo, hacelo, pero hacelo ahora. Sí. ¿No? Sí, tal cual. Y de hecho es en uno
tiene que ver con el perfil del emprendedor o de muchos de nosotros que queremos hacer algo distinto. Y habemos quienes somos más de ejecutar, de impulsar, de ir, y habemos otros que somos más quizás de lo meticuloso, de lo detallado, ¿no? Creo que hay que buscar un equilibrio. Claro. La ejecución rápida, esto de mirar a alguien haciendo muchas cosas a la vez, etcétera, e incluso se ve al emprendedor como alguien que se da contra la pared, se levanta, no le importa, sí, es como incansable. Es una idea que es bastante errónea, deberíamos sacarla de lo que pensamos. Y por otro lado, la reflexión excesiva tampoco es recomendable porque te transformas en un soñador, digamos. Entonces, claro, en ese equilibrio intentar buscar ideas, pero no demorarte hasta tenerlas perfectas, sino salir. Y también esto de que si tenés cosas para hacer, ok, y muchas veces el vértigo incluso del éxito te va a llevar a decir, ok, tienes que ser el camino, regálate un rato. No es tanto, es media hora por semana, 10 minutos, cuando salís a comer o cuando salís a caminar o ducharte, pensás, ¿estoy yendo por buen camino? Y hay muchas veces tenemos que animarnos a abandonar, y este es un concepto bastante disruptivo, abandonar un poco los diagnósticos, ¿no? Cuando nos ponemos demasiado excesivos en la situación actual y queremos empezar a generar ideas nuevas o algo distinto, o incluso un emprendimiento a partir de la situación actual, es muy probable que te pongas un poquito restrictivo, naturalmente restrictivo, o por lo menos no tan disruptivo, como podría ser si, ok, esto soy hoy, este es mi entorno, a esto me dedico, y si te enfocas un poquito más en lo que hay ahí adelante, ¿no? Entonces que la motivación no esté en tanto en las cosas que tengo que solucionar, sino más bien en el lugar al que quiero llegar, ¿no? Hace poquito me pasó en una empresa donde me contratan para que los pueda ayudar a solucionar unos problemas en unas reuniones de directorio. Me contaron los problemas, etcétera. Sin embargo, el abordaje en el momento fue distinto, porque fue genial. Hay problemas de comunicación, de interrelacionamiento, de expectativas sobre lo que queremos de la empresa, pero ¿a dónde vamos? Y ahí jugamos, literal, seriamente, con esos directivos, en encontrar en 2 horas que estuvimos reunidos hacia dónde querían ir. Al final de la reunión, los problemas seguían, estaban, esa es la situación actual, pero el poder dejarlos en un costadito y encontrar mecanismos de automotivación, de estar alineados, de querer ir a lo mismo, hizo que pesara más el lugar al que queríamos llegar al que el lugar en el que estábamos. Entonces un poco se trata de hacer foco en otra cosa, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos hablando con un licenciado en administración, contador, además, digo para la gente, ¿no?, que te conozca un poco, y estamos en un momento donde cuando uno dice emprendedor, lo primero que piensa es en cosas así, empresas enormes. Un emprendedor puede ser un tortafritero que lleva adelante un sueño que tiene o una necesidad con la cual tiene que comer. Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Bien, pero además estamos en un momento de crisis y encontré en tu libro que hablás sobre eso, sobre la resistencia natural a los cambios, y hablás de la crisis como momentos que nos mueven la estantería. Si no tenemos claridad, surgen el miedo, la duda, la desconfianza y buscamos resguardo en nuestra zona de confort. En el siempre lo hicimos así. Y bueno, y allí comenzás a desarrollar lo que tendríamos que hacer. ¿Sos un orientador? Hago todo este introito para decir, ¿cuál es tu papel en todo esto? ¿Sos un orientador? ¿Sos un estimulador? ¿Sos todo eso junto? Qué buena pregunta, Aries. La verdad es que no la tenía preparada. Mirá, el libro en parte surge por una inquietud personal y profesional de intentar traer cosas que en el mundo del management funcionan, pero que a veces no llegan a todo el mundo, y si llegan de un modo bastante incomprensible. Entonces un poco sí es el rol del facilitar cosas que funcionan bien, pero en un idioma que sea para todo el mundo. Cuando digo para todo el mundo, los comentarios que me está llegando del libro, que hace 2 meses que está en la calle, justamente sirve como para el microemprendedor, el del autoempleo, el tortafritero, el que tiene la roticería chiquita, que trabajan él y la mamá, hasta personas que están en el momento en el que necesitan crecer y dicen, ok, ya tengo 30 empleados, yo no puedo dedicarme a todo, tengo que empezar a delegar. También para esa persona sirve. Un poco esto otro del motivador, del generar impulsos donde quizás alguno tiene dudas, también. Pero más que nada, si tuviera que definir, es más el rol de acompañarte en ese camino de lo que vos quieras hacer distinto, ¿no? El libro tiene ese foco,
Y generalmente cuando nos contratan, ya sea para, tanto a mí como a la consultora que tengo, como para solucionar un problema como les comentaba, o para elaborar un plan estratégico, o para gestionar un proyecto difícil, al final terminamos acompañando. Porque creo que hay mucho para hacer cuando vos haces un acompañamiento, dejas un informe, y en todo caso tirás 3 consejos, 3 tips, y te parece que ahí ya está. Ahí recién empieza el camino para el que está haciendo algo distinto, ¿no? Sería diagnóstico primero, después estrategia y después te acompaño. Sí. Algo así. Con el diagnóstico chiquito, o diría con un diagnóstico efectivo, con el diagnóstico que sea necesario para lo que vos quieras hacer. Claro. En el libro pongo, cuando estaba escribiendo, lo hablaba con mi esposa, decía, necesito de alguna manera traer un ejemplo de cómo es esto del punto de llegada versus el lugar actual, ¿no? Y bueno, si yo quisiera correr una maratón, ¿no? Ese sería mi lugar de llegada. ¿Cuántas cosas se generan en mí cuando me proyecto en esa imagen de futuro, ¿no? Y sin embargo, si yo me parara en el diagnóstico, ni loco lo haría. Claro. Porque tengo colesterol malo alto, el colesterol bueno bajo, el ácido úrico, no puedo correr más de 3 kilómetros sin quedarme sin aliento, porque nunca fui un gran deportista, y ese es mi diagnóstico. Entonces no me merezco pasar por el proceso de poder correr una maratón, porque no. ¿Qué necesito? Y un poco ahí se desarrolla las cosas que tenés que hacer, que básicamente surgen del lugar que vos te imaginas. Eso de visualizar el lugar al que querés llegar. Claro. Si lo haces bien, si lo haces tipo relato, decantan un poco solas las cosas que tendrás que empezar a hacer. Y es un proceso real en el que estoy. Después les contaré el año que viene, les cuento si lo logro. Vamos todavía. Son 42 kilómetros. ¿En serio? Sí, sí. ¿Los vas a correr posta? Lo vamos a hacer. Qué interesante. De hecho, Caro, mi señora, me dijo, si lo escribís, lo tenés que hacer. Claro. Bueno, Claro, ahora, sí, sí. como dicen, el pez por la boca muere. pez por la boca muere. O por el libro, tal vez. Che, Marce, me intriga con qué tipo de empresas laburás, porque todo esto que vos estás contando, para mí, desde el espacio artístico, digo, wow, qué interesante poder pensarlo así, porque en el espacio artístico los emprendedores, las emprendedoras, somos quienes resolvemos todo. Claro. ¿No? Entonces, qué interesante sería poder tener una visión de afuera que diga, bueno, capaz que se puede pensar como de esta forma o de esta otra. ¿Laburaste en algún momento con grupos, con artistas? Con grupos, con artistas, no. Al menos no lo tengo en la memoria ahora. El tipo de empresas a los que hemos, en lo que estas metodologías o encare les agrega valor, son de todo tipo y color. Claro. Tengo desde emprendedores que apoyo a través de distintas organizaciones, emprendimientos más desarrollados y empresas grandes, de hecho algunas empresas públicas también, empresas grandes familiares de aquí de Uruguay. Empresas familiares es todo un capítulo, e incluso en otros países también. O sea, hay una, principalmente en Latinoamérica, ¿no? O sea, alguna visita en África y Portugal, algunos países de Europa, pero que hay una fórmula común que funciona, ¿no? Pero déjame hablarte un poquito de esto de los artistas. Pones varios ejemplos con ellos, además. Exactamente, claro, porque están los gorilas, por ejemplo. Un poco lo traes vos ahora, claro, cuando decís, los artistas no tenemos un poco para aprender de esto, ¿no? Y mi propuesta un poco es que nosotros aprendamos un poco más de los artistas. En esto de que muchas veces necesitamos como tener todo tan claro antes de empezar o dar el siguiente paso, y en realidad en general en el arte, en la disciplina que sea, no hay tanta claridad sobre cuál va a ser el resultado final, y vas con una idea un poco nebulosa de lo que querés hacer y te animás, e incluso podés ir disfrutando del proceso mientras te das cuenta de que hay, mirá, podría hacer esto, mirá esta opinión qué buena que está, y transitas durante eso, y muchas veces al llegar al final, si es que hay un final, capaz que es muy distinto a lo que te imaginaste, pero fuiste y te animaste, ¿no? También el tema en el arte, bueno, en particular en la música, en la naturaleza también, ha resultado muy gratificante traer ejemplos de afuera, como digo ahí, de afuera del mundo del management, porque cuando nos ponemos muy cercanos al lugar en el que estamos, seamos gerentes, emprendedores, directores, etcétera, en general, si traigo otros ejemplos, siempre viene este pretexto, bueno, pero eso porque es Google,
no, Claro. eso es porque es pedido ya. Claro. Ok, si te hablo del Gavilán, o te hablo de Claro. Gorilas y la innovación, o te hablo de los Red Hot Chili Peppers como emprender con amigos, ¿qué me tenés para decir ahí? Entonces me habilita muchísimo para poder traer lo que en realidad importa y que después terminamos incorporando, ¿no? Siempre hay una idea fuerza y un sueño detrás, ¿no? Y también la casualidad. Das allí, hablas de, no sé, de Uber, de cómo surge Uber, de también algunas realidades uruguayas, Secom, por ejemplo. Para nombrar, entre otros. Digo, esa matriz es en todo el mundo. Cosas que nacen por casualidad o detrás de un sueño o una idea y después viene todo ese desarrollo. Sí, en general podría decir que sí. Ahí hay una cuestión que siempre se habla en el mundo de los emprendedores, de que todo emprendimiento con que quiere tener grandes probabilidades de éxito tiene que estar solucionando un problema. El asunto está ahí, es que muchas veces el problema que soluciona ese emprendimiento es un problema que no sabíamos que teníamos. Esos ejemplos que das vos, por ejemplo, nadie sabía que necesitaba... Que te vendría bien en una aplicación móvil pedir comida o a un acompañante, ¿no? o un vehículo. Y cuando un emprendedor o alguien que tiene esa idea lo trae, dice, pero qué bueno, está genial esto. Entonces, también esto de solucionar un problema, a mí me gusta también decir que lo que traes es una solución, ¿no? O dicho de otra manera, un problema que no sabías que tenías. Claro. Entonces creo que eso sí. Y cuando hablas del marco, del entorno, ahí hay cuestiones externas e internas. En la cuestión externa, en particular hablando de Uruguay, hay un entorno que favorece muchísimo esto del emprender, ya sea con capacitación, orientación, asesoramiento, ¿por qué no también incluso algo de inyección en capital, o que te puedan presentar a inversores? Es cierto también que podría ser mucho mejor, podríamos ser realmente una plataforma para el impulso emprendedor. Creo que hay buenas cosas que se están haciendo a través de algunas instituciones, pero faltaría una mirada más global, de que todos estemos ahí para que eso suceda. Y hay algunos factores internos también que tienen mucho que ver con esto de la motivación, ¿no? Pero motivación no por el lado de las ganas de qué motivado que estoy, sino por las razones por las cuales vos querés emprender. Uh-huh. Y ahí hay un factor súper clave en el sentido de que si vos querés emprender porque quiero ser mi propio jefe, no quiero depender de otro, uh-huh. o porque quiero tener la libertad de hacer lo que quiera, yo revisaría un poco eso antes de largarme, claro. Porque vas a tener muchos jefes, no vas a tener tanto tiempo libre. Claro. Pero sí es cierto que si esa motivación está bien enfocada, si lo que querés lograr, hay un propósito detrás, o hay algo que te motiva realmente, que te dan ganas de ir hacia ahí, eso es muy bueno y es muy necesario, porque en el camino del emprendedor hay muchísimas dificultades, hay trabas, hay muy buenos momentos, hay momentos de satisfacción, hay momentos de duda, de miedo. Y ahí un poco lo que te va a mantener a flote, entre otros factores, es esa motivación, ese propósito, ¿no? Esa razón por la cual estás emprendiendo. Se va a poner en juicio a cada instante. Me encantó eso de no darle tanta trascendencia al diagnóstico, que uno a veces se enrosca tanto en ese lugar, ¿no? Como la acción siempre sana, la acción no demenciada, ¿no? Uh-huh. Es decir, hago un cualquierismo, ¿no? Pero la acción siempre sana ese diagnóstico porque le da la misma probabilidad de sanar ese diagnóstico que pudo haber no estado bueno. Sí, exacto. De hecho, en el mundo de las empresas, a veces tenemos lo que en el libro denomino como TED, que es trastornos de exceso de diagnóstico. Es una palabra inventada, ahora quedó acuñada en un libro, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera nos resulta, ¿por qué pasa esto? Porque en realidad es un lugar que nos resulta súper cómodo. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Hagamos una encuesta de clima, veamos cómo son tus procesos actuales, vamos a mirar los balances, cómo está tu gente, etcétera. Y cuando vos, como decías vos, Aris, ¿no? Tengo diagnóstico, estrategia, etcétera. Cuando vos partís un diagnóstico excesivo, te queda poca energía para ver todo lo demás. Total. Y la innovación y la creatividad se ve por lo menos se ve bastante detenida cuando vos querés hacer el cambio del chip, porque estás seteado para analizarte hoy cómo estás. De hecho, quizás esté gastando tiempo y energía en un diagnóstico en cosas que no me importaba saber. Ahí justo en el ejemplo de la maratón decía, en un diagnóstico general yo podría decir también que tengo un máster en dirección estratégica, que soy profesor de solfeo, que toco el órgano, y eso en realidad
para nada sirve, entonces ¿para qué traerlo si yo lo que quiero es correr una maratón, ¿no? Eso pasa muchísimo. Marcelo, quería preguntarte, porque hoy tocaste el tema, dijiste, las empresas familiares son un capítulo aparte. En Uruguay es toda una tradición las empresas familiares, y no siempre funciona como uno le parece, porque justamente, y allí lo explicas muy bien, la línea entre familia y empresa es muy delgada, y de repente terminamos un domingo hablando de por qué el almacén no la abrimos mañana a las 7 de la mañana en vez de a las 8, porque y terminamos mezclando. ¿Cómo se lleva eso? Sí, mirá, la empresa familiar para mí fue una sorpresa cuando en realidad tanto en el podcast como en alguna columna de radio hablamos tanto de trabajo en equipo como empresa familiar. Son como dos capítulos que interesan muchísimo, y sí son un mundo aparte. No puedes trabajar con las empresas familiares de la misma manera que trabajarías con una empresa cualquiera. De hecho, seguramente hayan muchos con quienes trabajé, empresas familiares, que estén escuchando, y de alguna manera vas a poder hacer buenas cosas cuando la empresa familiar o sea, cuando te ganes la confianza de la empresa familiar. Es que eso no necesariamente sucede en el mundo de las empresas no familiares, ¿no? Y eso tiene mucho sentido en la importancia que le dan las empresas familiares a sus valores. Generalmente te llegan a preguntar, bueno, ¿y cómo es la persona? Bueno, es un profesional, pero ¿cómo es como persona? Y son preguntas que te hace una empresa familiar para que puedas trabajar con ellos. Sí. Y tiene como grandes desafíos. Uno de ellos es justamente las relaciones entre familia, incluso cuando entre familia y no familia, porque si una empresa familiar está desarrollada, que tenemos muchísimas en Uruguay, de hecho, según una encuesta del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio, estamos hablando de un 75%. ¿What? Son muchas. Vale la pena conocerlas y apoyarlas también. Claro. Esas relaciones entre familias son complicadas a la interna, pero muchas veces también pueden resultar injustas decisiones o protocolos para quienes también están tan comprometidos y no forman parte, o sea, no tienen la misma sangre, digamos, por decirlo de alguna manera. Hay que ser súper cuidadosos en eso. Y la empresa familiar adicionalmente tiene el desafío que es un clásico, esto del traspaso generacional, ¿no? Claro. Esto de que el fundador o la fundadora o los padres fundadores, bueno, llega un momento en el que tienen que empezar a pensar a alejarse de la empresa, y hay que ver si los hijos quieren o no, o cuántos de los hijos quién es el heredero, y vienen los cuñados, ¿no? Claro. Y ahí siempre hay mucho para hacer, pero siempre desde el lugar de la confianza. No, la empresa familiar exitosa tiene algunas características, como por ejemplo basar todo lo que hace en sus valores, en los valores familiares, y los viven. Y cuando digo los viven es que muchas veces toman decisiones basadas en esos valores, y eso está muy bien. E incluso no tienen dificultades en general para proyectarse de acá a 5 años o 10 años, porque se proyectan en términos de generaciones y no tanto en años. Entonces eso permite que vos puedas tener una visión más o menos clara, dentro de lo que se pueda de tantos años, de cómo te gustaría que funcionara esa empresa. Y eso le da mucho soporte a la empresa, ¿no? Claro, claro. Hay además, perdóname, Mónica, porque si no después vuelvo con la empresa familiar. Sí. Pero hay un ejemplo que vos pones ahí, y estoy pensando en toda la gente que nos está escuchando, que es el que tiene, el que fue a la facultad o estudió, y el padre o el abuelo que se hicieron de abajo y no estudiaron y tienen más calle que ellos. Entonces ahí también hay un rompimiento y hay un momento donde vos tomás partido por los que estudiaron, porque en definitiva estudiaron para eso. Pero es bravo pasar la posta del que se hizo de abajo al que estudió, que le falta todo lo otro. Sí. Voy a disentir un poquito si te pareció que tomaba partido por los que estudiaron. Me pareció, sí, que tomás partido por... En la segunda edición, luego que superemos los 1500 ejemplares, lo vamos a corregir. Bueno, pero creo que sí, estoy recordando que decís, en el ejemplo sí. En el ejemplo sí. En el ejemplo sí. Básicamente que es un poco esto de no estar tan cerrados ni a una idea ni a la otra. En este caso el fundador tenía esto de que, bueno, el que sabe del negocio soy yo, siempre se hizo así, está bien las ideas de los chiquilines, pero bueno, hay que estar más en la calle para saber cómo funciona.
Y un poco el tener apertura a nuevas ideas es un poco la invitación, ¿no? En este caso particular del ejemplo, sí, las ideas de los chicos tenían mucho sentido, y luego con el tiempo se demostró de que estuvo bien ir por ese lugar. Pero también avanzado en el capítulo hay una invitación a entender el por qué se hacen las cosas como se hacen. Y hay una cosa súper importante, que en las empresas familiares con las que trabajamos siempre vamos. ¿Cuál es la historia? En una empresa familiar de tantos años siempre hay una historia, y que muchas veces esa historia justifica el por qué algunas de las cosas que se hacen está bien que se sigan haciendo de esa manera. Claro. Porque muchas veces son el sustento. Está bien, muchas veces también forma parte de la experiencia del socio fundador, que en algún momento fue una mala experiencia, eso hace que sea un poco más reticente a determinados cambios, genial, pero también hay sustento en los valores, ¿no? Si nosotros tuviéramos un ranking de todas las empresas familiares basadas en valores, uno se daría cuenta de cómo han logrado prosperar y mantenerse en el tiempo, y esos valores muchas veces vienen justamente de las historias, ¿no? Esto de las nuevas ideas y las generaciones sí es un tema delicado, porque de alguna manera hay que tener la apertura de ambas partes, de entender de que ambos lugares son de transición, son de cambio, y generan dolor, y muchas veces generan conflictos, claro, entre el actual y las nuevas generaciones. De hecho, los números nos dicen que el 30% únicamente de las empresas familiares sobreviven a la segunda generación, y de esos el 15% nada más llegan a la tercera. O sea, es como bastante evidente de que esas transiciones merecen la pena dedicarle mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Sí, también, y que no todo el mundo vaya a tener el deseo de continuar con alguien que empezó otro. Tal Ni cual. que hablar. Tiro. Dale. La guía para transformar la crisis en oportunidad. Punto número 1, eliminar la inercia. Paso 2, sobrevivir, y acá digo, qué divina palabra. Tercero, acompañarnos una masa. Paso número 4, visualizarnos. Y paso número 5, responder. Con todos estos pasos que te leí, yo me siento hiper identificada post pandemia. Sí. ¿No? Sí. Cómo sobreponernos a una época tan crítica que todavía sigue siéndolo, porque no es que todo desapareció y en 10 minutos te sacaste el tapaboca y listo. Claro. Entonces me preguntaba, ¿con cuánta gente laburaste que pudo sobrevivir o no este momento tan crítico, no solo del país, sino que es un contexto mundial? Uh-huh. Y tuviste que dar apoyo para que las empresas puedan volver como a rearmarse, o tal vez no. Sí, sabes que esos 5 pasos para transformar la crisis en oportunidad surgió de la inquietud de varios colegas, de gente amiga, de clientes, de no clientes que de alguna manera buscaron asistencia. Y creo que fueron cientos de personas que de alguna manera recibieron esto. De hecho, antes de estar el libro, que eso de las crisis justamente tenía mucho que ver con responder a la crisis por la pandemia, se generó como una guía que empezamos a difundir, y hubieron organizaciones que nos ayudaron a poder difundirlo mucho más, ¿no? No sabría decirte a cuántas personas llegó, pero sí la guía, tuve novedades de otros países donde se estaba trabajando con ella. Wow. Y un poco en el momento de pandemia nosotros tuvimos la validación de que funcionaba, ¿no? De hecho tuvo otros pasos, eran menos, después fueron más, fueron cambiando, y se estabilizó bastante en estos 5, porque de alguna manera o las empresas y las organizaciones estaban demasiado enceguecidas en atender lo urgente nada más, ¿no? Que era necesario hacerlo, que sería como ese paso 2, Uh-huh. ¿no? El segundo paso. Claro. Y les costaba mucho salir de ahí, digamos, ¿no? Entonces ahí haciendo un poco de descripción de eso, ahí los ejemplos eran tengo que pagar los sueldos, tengo que cuidar la cuestión sanitaria, tengo que cerrar, no tengo que cerrar, y había que atender eso. Wow. El asunto es que nos quedábamos mucho ahí, y era muy difícil justamente en estos encuentros cómo hacer para sacarte de ahí. Y un poco el paso 3, que es el de acompañar, fue un buen pretexto para que tanto personas como empresas pudieran salir de esa supercrisis que estábamos ahí
para ayudar, primero, para tomar perspectiva de cómo estaba el entorno cercano incluso, y de poder ayudar a otros, y de alguna manera estabas teniendo que obligarte a que esas cuestiones urgentes no sean el fin último de tu vida, como parecía que estaba haciendo en ese momento, ¿no? En ese sentido, en ese momento tenía mucho sentido esto de ayudar y colaboramos con otros, y esto de que había algunos que tenías novedades que estaban en cuarentena y les llevabas el alimento, etcétera, pero también esto de poder conversar, ¿no? El mundo adulto, etcétera. Y lo que nos pasó después es que a muchísima gente le costaba esto de visualizarse, ¿no? Y porque era muy difícil salirnos de ese lugar, ¿no? Marcelo, se nos ha ido el tiempo. No, estamos casi cerrando el programa. Pero primero decirle a la gente que estamos hablando del libro Creer, Crear, Construir, Liderar tu propio camino, de Marcelo da Costa Porto, que ha estado charlando con nosotros. Y supongo que del otro lado la gente quiere saber dónde puede encontrarte, dónde puede contratarte si quiere, consultarte, leerte, escuchar esos podcasts, en fin, toda la información que vos sabés. Mirá, bueno, el libro está en todas las librerías de Uruguay, está también en Google Play y está en Amazon, así que si hay alguien que está en el exterior que está escuchando, también lo puede descargar ahí. Con un cerebro germinado en la tapa, ¿no? Con un cerebro germinado. Divino. Sí, un buen trabajo de los editores y diseño. Y bueno, después en las redes, Instagram Marcelo da Costa Porto, hay un Facebook, el podcast está en Spotify, está en la página de Magnolio. Si ponen Marcelo da Costa Porto, el nombre del libro va a salir a alguna de esas redes. Así Marcelo Antonio. Marcelo Antonio, ni que hablar, van a salir fotos novelescas. Ha sido un placer charlar contigo, Marcelo. Buena vida este libro, y ya estamos esperando el segundo. Olvídate. Bueno, qué bien. Realmente yo me quedaría con ganas de volverte a invitar para hablar de este libro, porque me parece que todavía hay mucha cosa más para exprimirle, porque hay mucha gente del otro lado que seguramente es emprendedora y anda, ¿no? Todos los emprendedores, ahí me sumo, ¿no? Andamos con todo lo que sabemos, que es un montón, pero a veces no tenemos las ideas tan como ordenadas, y es necesario ordenar para poder avanzar con empatía. Y traigo al amor, porque hablar de las empresas parece que todo es producir, y esto, señoras y señores, es la vida, es la vida. Así que amé el libro. Muchas gracias. Me quedo a la orden, en todo caso nos podemos volver a ver en otro momento. Nos sobran los motivos.